Hola, ¿qué tal? Vamos a hablar acerca de la posesión. ¿Qué es la posesión? Es el poder de hecho que tiene una persona sobre un bien o un derecho y realiza actos materiales que manifiestan las facultades inherentes a ese bien o ese derecho. Bueno, también es importante hablar acerca de la naturaleza jurídica de la posesión. Es decir, la posesión es un hecho simplemente porque se basa en circunstancias materiales y además está protegida por la ley, con independencia de si verdaderamente existe o no el derecho. Ahora pasaremos quién es un poseedor. El poseedor originario es aquel que obtiene la posesión mediante la transmisión de derechos a su favor que realiza el propietario. La posesión originaria es la que tiene o ejerce a título de propietario, como por ejemplo puede ser la posesión que se adquiere en una compraventa, en una herencia o en una clonación, por mencionar algunos hechos. También hay que recordar que existe el poseedor derivado, es decir, es aquel que obtiene la posesión de un bien ajeno en virtud de un negocio jurídico o acto de autoridad, como puede ser el arrendamiento, el usufructo, el depósito, el dato, y este tiene el derecho de retener el bien temporalmente, en su poder de calidad de arrendatario, de usufructario, de subordinario, depositario, como notario u otro según sea el caso que se trate. No hay que olvidar que también existe quien no se considera poseedor. La ley no considera poseedor a aquel que demuestre que tiene en su poder un bien en virtud de una relación de dependencia o subordinación que tiene con el propietario del bien y los retiene en provecho del propietario en cumplimiento a las órdenes e instrucciones que recibe. Por ejemplo, puede ser el trabajador de la construcción. No es poseedor de la maquinaria o equipo que usa para desempeñar su trabajo. No tiene ni el goce ni el disfrute, solamente el uso. Para eso, hay que definir qué cosas pueden poseerse. El Código Civil dispone que el sujeto de posesión son aquellos bienes y derechos que son susceptibles de apropiación y todas las cosas que no están excluidas del comercio. Ahora, veremos qué sucede si varias personas poseen varias cosas en común. Si varias personas poseen un bien que no se puede dividir, cada una de ellas podrá ejercer actos posesorios sobre el bien, siempre y cuando no se excluya los actos posesorios del otro. Para esto, debe de existir ambas voluntades, un acuerdo bilateral, para que no se hagan cosas ilícitas. También hay que recordar que la posesión se adquiere solo por quien va a disfrutarla. La respuesta es no. La posesión puede ser adquirida no solo por quien va a disfrutarla, sino también puede ser adquirida por el representante legal, el mandatario o un tercero sin mandato alguno. Para esto, hay que recordar que pueden existir diferentes medios, como la representación legal o la carta poder. En este caso, se necesita llevar la copia de la INE y la firma de la persona, quien se representa. Y en el tercero de mandato es el permiso de cobrar o hacer los trámites debidos y correspondientes. Hay que recordar también que existen diferentes tipos de posesión. Para iniciar, hablemos acerca de la posesión de buena fe. La posesión de buena fe la tiene la persona que entra en posesión en virtud de un título suficiente que le da derecho a poseer. También tiene la posesión de buena fe quien ignora los vicios de su título que le impide poseer con derecho. Por ejemplo, es poseedor de buena fe el arrendatario de un inmueble que ignora que la persona con quien celebra el contrato de arrendamiento de un bien inmueble no tiene capacidad para celebrar el contrato. También existe la posesión de mala fe. Esta consiste en que la posesión de mala fe la tiene la persona que entra en la posesión sin título alguno para poseer, así como el que conoce los vicios de su título que le impide poseer con derecho. Un ejemplo, es poseedor de mala fe la persona que entra en posesión de un inmueble en virtud de contrato de arrendamiento, que celebró con persona que no tenía capacidad de celebrar el contrato. En este caso, nos referimos a una persona enferma de Alzheimer o una persona que está enferma mentalmente y que necesita de un tutor para que pueda hacer los trámites correspondientes. Ahora hablaremos de la posesión viciosa. La posesión viciosa es la que se adquiere el poseedor ilegalmente, sí o en contra de la voluntad del anterior poseedor, mediante el despojo, sea o no. También existe la posesión pacífica, que es aquella que adquiere el poseedor sin violencia. Para eso pasaremos a la posesión continua. La posesión continua es la que no ha sido interrumpida por más de un año, por demanda judicial, porque el poseedor reconozca el derecho de la persona contra quien corra la usucapión.
También hay que recordar que existe la sucesión pública. La sucesión pública es la que, uno, se puede disfrutar el poseedor de manera que pueda ser reconocida por todos. Esta está inscrita en el registro público de la propiedad. Un ejemplo puede ser el título de propiedad, es decir, la escritura. Por último, hay que hablar cuáles son las causas por las cuales se pierde la posesión de un bien. La posesión de un bien se pierde por 1. Abandono. 2. Cesión a título honorario o gratuito. 3. Destrucción o pérdida del bien, o por quedar fuera del comercio. 4. Por resolución judicial. 5. Despojo sin la posesión del despojante dura más de un año. 6. Por reivindicación del propietario. Y 7. Por expropiación por causa de utilidad pública.